Bueno, está teniendo mucho éxito en el debate en las últimas horas una propuesta del gobierno, de la responsable del área de trabajo, de la vicepresidenta 2, Yolanda Díaz, en la cuestión del mercado laboral sobre la reducción de la jornada, 2 horas y media, para llevarla hasta las 37 horas y media. Es cierto que en algunos sectores y en algunos ámbitos laborales ya existe esta jornada. No es la única cuestión que ha planteado la ministra de Trabajo en una reciente comparecencia. Entre otras cosas, también ha planteado, por ejemplo, topar el salario de los directivos, y eso también ha tenido bastante polémica. O, por ejemplo, también algo que está teniendo mucha resistencia en el ámbito empresarial, pues endurecer el despido. Estas circunstancias es mejor si antes de debatirlas nos da el contexto un experto como Santiago Blanes, socio laboral del despacho Tomarial. Santiago, buenas noches, buenas noches. Hola, buenas noches, Luis. Respecto a la jornada, lo primero, es cierto que ya existe en algunos sectores la jornada de 37 horas y media, y por ejemplo, a mí se me ocurre, ¿no? Por complicar la cosa, ¿cómo de difícil es imponer esta jornada? Sobre todo, además, cuando en España, por ejemplo, hay mucho trabajo temporal y, por ejemplo, mucha jornada parcial, etcétera, etcétera. ¿Cómo se articula una reglamentación de este tipo, que de momento está solo en fase de propuesta de la responsable de trabajo? Bueno, Luis, yo para poner en contexto un poco, yo creo que hay dos cuestiones primero a diferenciar. Es decir, estoy convencido que a cualquier ciudadano de este país le preguntamos si quiere trabajar 37 horas y media en vez de 40 a la semana, cobrando lo mismo, todo el mundo nos va a decir que sí, salvo algún despistadillo, ¿no? Entonces, ¿esto es una medida popular querida por todo el mundo o por la ciudadanía en general? Sí. ¿Esto es una buena medida? Pues ahora vamos a hablar un poco de lo que nos indican los expertos, pero bajo mi punto de vista es una medida peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Bueno, en primer lugar, porque ya ha dicho nuestra ministra que esto se va a hacer con el consenso de la patronal o sin el consenso de la misma. Esto para mí es negativo, porque en los últimos 45 o 50 años en este país las grandes reformas o las reformas más importantes en el ámbito laboral se han hecho fruto del diálogo social, que parece que está dejando de ser diálogo. Y por lo tanto hay una cosa negativa para mí, que es que no es fruto del diálogo social. Por otro lado, los expertos nos están diciendo de la incidencia negativa que puede tener esta reducción de jornada, y mucho más si no hay un ajuste salarial a la baja en proporción a la reducción de jornada. Nos están diciendo que al final esta fiesta, y que es una fiesta que siempre paga el mismo, es decir, nuestras empresas, nos va a costar cerca de 64.000 millones de euros. Pues esto es negativo, es decir, teniendo en cuenta que nuestra economía en índices de productividad estamos en el vagón de cola de la Unión Europea, y que esta fiesta pues, puede suponer estos 64.000 millones de euros, 4,2 puntos del Producto Interior Bruto, pues es evidente que tiene para mí y para la economía una connotación negativa, Luis. Estamos hablando estás comentando la ausencia del diálogo en el diálogo social, y lo estamos viendo en las imágenes, esas imágenes de la vicepresidenta con los sindicatos exclusivamente y sin los empresarios. Estamos viendo un diálogo social sin los empresarios. La patronal también ha quedado fuera, como veíamos en la imagen, de la negociación y la aprobación, la última subida del salario mínimo interprofesional. Y ahora Yolanda Díaz plantea o sugiere la posibilidad de imponer un tope salarial para los directivos. Esto no sé si existe en algún país del mundo, pero ¿esto es viable y cómo afectaría a la economía? Bueno, yo no sé si es viable, porque yo creo que en este país es viable todo, ¿no? Pero bueno, de momento la lectura que hago es un poco la misma, es decir, todo aquello que esté fuera del diálogo social es negativo para nuestro país. Entiendo que a nadie le gusta que alguien llegue a su casa y que le diga cómo tiene que hacer las cosas, y esto no es más que otra imposición, en este caso del gobierno de turno. Evidentemente, claro que es negativo. Entiendo que una empresa en el sector privado
tendrá todo el derecho del mundo de pagar a sus directivos conforme y con arreglo a lo que consideren, claro. Vamos a Santiago Blanes. Muchísimas gracias, socio laboral de Tomarial. Gracias por tu intervención y por el contexto que nos das al debate de hoy. Buenas noches, Blanes. Buenas noches.